Muy bien, estamos acá nuevamente reunidos en esta pantalla y yo frente a esta cámara dirigiéndome a ustedes para seguir reflexionando en temas relacionados con la autoconciencia, la conciencia o el bienestar. Estamos hablando de bienestar. ¿Qué significa eso? De cómo hacer para tener una vida, una calidad de vida que me haga bien, le haga bien a los demás. Donde haya salud, donde haya tranquilidad, donde haya paz, etcétera. Todos los beneficios o cosas que anhelamos en la vida, porque todos anhelamos un estado de plenitud, un estado de paz interior, un estado de gozo. Entonces, estas reflexiones apuntan a que vayamos destrabando en nuestras propias vidas, ustedes en sus vidas propias y yo lo sigo haciendo, es un trabajo que no termina nunca, destrabando aquellas fuerzas inconscientes que habitan dentro de mí, de mi ser, fuerzas que están ligadas con emociones y cosas no resueltas, que vengo arrastrando de no esta vida, sino que de muchas vidas, cosas que todavía necesito aprender. Y estoy en este mundo que es una escuela de aprendizaje para la autoconciencia. La autoconciencia surge a partir de que me convertí en un individuo. En algún momento me transformé en un individuo. Pasé de ser una conciencia colectiva, quizás en qué lugar estaba antes, a ser una conciencia individual. Luego, esa conciencia individual, para que realmente sea individual, requería necesariamente que estuviera destrabada de todo tipo de información de una gran conciencia o una conciencia que dirigiera esta conciencia individual. Si no, no sería individual, sería una conciencia más colectiva proveniente de otras. Como dicho esto, en esta individualidad, el trabajo que venimos a hacer a la Tierra es un trabajo de autorrealización. ¿Qué significa? Que yo me tengo que realizar a mí mismo, convertirme en el exponente mejor de lo que yo puedo ser en cada encarnación en la que vengo. Y para eso, el tema de la conciencia es fundamental. Mientras no hay conciencia, significa que actuamos de manera inconsciente, significa que actuamos bajo los impulsos y estímulos del entorno, impulsos y estímulos de esta nebulosa de emociones, o sea, tengo rabia, tengo celo, me carga esto, soy resentido, qué sé yo, me abandonaron, considero que el mundo es injusto, en fin, todas esas emociones negativas. Fíjense que no he hablado de las positivas, he hablado de las negativas, porque las positivas son nuestros logros de la autorrealización. No es que tengamos que realizar todo el curso completo, sino que ya venimos con una serie de materias aprobadas. Todas esas materias aprobadas tienen que ver con esa capacidad ética o moral en la que nosotros nos paramos en esta vida y cosas que ya tenemos resueltas. Son las cualidades y emociones positivas que tenemos. Luego, ¿cuál es el desafío? Iluminar, usando la metáfora de la iluminación, significa que donde hay oscuridad yo pongo luces, entonces donde ya antes no veía, veo, entonces ilumino a través de la conciencia, o sea, me hago consciente de una serie de emociones que hoy día están oscuras y necesito iluminarlas para resolver esos temas que se agitan dentro de mí sin que yo me dé realmente cuenta. ¿Cómo es eso? No soy realmente una persona muchas veces reaccionaria, o sea, reacciono, soy reactivo, reacciono a un insulto, a una escasez, a un futuro incierto, a un potencial de soberbia que tengo en mí, que a veces ni siquiera lo conocemos hasta que realmente estamos en una posición de poder. O sea, mucha gente critica y apunta con los dedos con mucha facilidad a toda la gente que es poderosa, porque abusa de la gente, hasta que está en una posición de poder y ahí se da cuenta de que también tenía un potencial de abuso dentro de sí. O sea, había un dictador, había un abusador que no conocías, recién lo conoces cuando te pones en un escenario. A lo mejor, estando en ese escenario, no eres así, no eres ni abusador ni explotador de nadie, y es porque ya tienes ganado ese ámbito de la conciencia. O sea, esa etapa o ese curso ya lo pasaste. Entonces en esta vida no tienes ese desafío. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos cada uno?
esas sombras oscuras que jalan, que tiran dentro de nosotros, que se transforman en enfado con alguien, en no perdonar a alguien, por ejemplo. No, pero ¿por qué voy a perdonar a esta persona? Es que eso es imperdonable. En fin, tienes un juicio que te sostiene en una idea rígida, que hace que tú no cambies tu parecer frente a ciertas cosas, porque tu sistema de creencia y de idea es rígido todavía. Y no sabes, porque eres inconsciente y porque esa reacción es inconsciente, no sabes que, por ejemplo, el no perdonar a alguien te hace daño, te va a dañar, daña a otras personas y te va a enfermar. Tarde o temprano eso se va a transformar en algo que se va a exteriorizar en tu cuerpo. Entonces, tenemos una serie de reacciones negativas dentro de nosotros que tenemos que cambiar. ¿Cuál es el comienzo? ¿Por dónde parto en esta experiencia de la autorrealización? La semana pasada estuvimos hablando y hice una introducción acerca de la necesidad que tenemos de empezar a controlar, a tener control sobre lo que pensamos. Y mucha gente, muchas personas, ni siquiera consideran la posibilidad de que podamos tener un control sobre lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nadie te ha dicho nada al respecto. Fuiste al jardín infantil, te enseñaron a tomar el lápiz, te enseñaron a hablar, te enseñaron el idioma que hablamos, te enseñaron modales, te han enseñado acerca de la historia, de las revoluciones, de esto otro, de la educación, te han enseñado matemáticas, pero nadie te ha dicho, tú necesitas, es importante que lo hagas, que aprendas a decidir qué pensamientos tienes en tu cabeza y qué pensamientos no. Nadie te lo ha dicho. Bueno, yo te lo estoy diciendo ahora. Si tú no tienes una capacidad de controlar lo que piensas, eres víctima de tus pensamientos. Y cuando digo eres víctima de tus pensamientos, estoy diciendo algo más profundo todavía. Eres víctima de aquello que manifiesta tus pensamientos, porque el pensamiento no es una cosa que surge de la nada. El pensamiento es una expresión de algo. ¿De qué? Piensen un poco. ¿De qué puede ser que surjan? ¿De dónde pueden surgir los pensamientos? De las emociones. ¿Sí? De todo esto que hablamos recién, o sea, de la rabia, del miedo, de la victimización, de la sensación de injusticia o la creencia de que todo es injusto, de todo eso que por dentro de ti está jalando, está tironeando, surgen pensamientos asociados a esas emociones, y esos pensamientos empiezan a contaminar lo que se llama tu cabeza, tu sistema de pensamiento, y de pronto esa contaminación te puede llegar a enfermar. O sea, una depresión, creo que ya lo dije cuando hay un capítulo, pues si lo quieren revisar, dice algo así como la depresión es una oportunidad, no me acuerdo, pero lean ahí en los videos algo de la depresión. Ahí yo tengo que haber hablado acerca de qué produce la depresión. Y la depresión es una adicción a pensamientos negativos, a pensamientos en conflictos con tu entorno, conflictos con el mundo, con la vida. Y eso es la depresión. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo que viene de una emoción negativa termina alimentando a esa emoción negativa, se produce un fenómeno de retroalimentación, y esa emoción negativa, cualquier emoción que tú tengas, positiva, negativa, como sea, producen un estado químico en el cuerpo. Mis emociones generan un tipo de química. Ese tipo de química en mi cuerpo, yo me termino haciendo adicto. Así como hay personas que se hacen adictos, por ejemplo, al juego, un ludópata, es porque hay una química que se le produce en la sensación de ganar o perder, o ir ganando, o querer ganar, que en la próxima la chunto, qué sé yo. Todas las adicciones están asociadas a un tipo de química. Las adicciones que tenemos por vía externa, ya sea cigarrillo, drogas, alcohol, son adicciones porque el alcohol te genera una química en tu cuerpo y tú te haces adicto a esa química, o sea, quieres seguir sosteniendo ese estado de ánimo. Ahora ustedes me podrán decir, ¿quién quiere sostener un estado de ánimo depresivo? El depresivo. Pregúntenle a un depresivo, sáquenlo de su estado de ánimo de bajón, llévenlo a la playa, háganle pasar un lindo día
y vas a ver cómo el depresivo, como es adicto a un sistema de pensamientos negativo, va a aislarse del grupo y va a ir a pensar negativo para volver a victimizarse, porque es más fácil para un cierto estado de ánimo sentir esa sensación de victimización frente a la vida. O sea, yo no soy culpable, mis abuelos son culpables porque tengo depresión endógena, el sistema es culpable, Dios es culpable, no sé, todos son culpables, tú eres una víctima. Ese estado te genera una suerte de comodidad, de no hacerte cargo. Bueno, entonces, los pensamientos son expresiones de emociones que a su vez retroalimentan las emociones que los crean, provocando un estado anímico exacerbado. Luego, ¿qué otro tipo de pensamientos recurrentes negativos puedes tener? Ya hablamos del miedo, hablamos de la victimización, hablamos de la rabia. Todas esas cosas son cosas que no están resueltas, porque si estuvieran resueltas no habría ni rabia, ni victimización, ni nada. O sea, sé lo que se requiere ahí, meterle conciencia. Bueno, ok. No están resueltas. ¿Qué otra cosa? El resentimiento. O sea, esa cosa de estar culpando a otros de tu miseria, o de que no puedes surgir porque hay otros que han surgido a costa tuya. Bueno, en fin, la historia de tu vida, puedes contar la historia de que a tu abuelo le quitaron el fundo, le quitaron el campo, o abusaron de no sé quién, no sé, argumentos válidos para echarte a morir, todos los argumentos del mundo, todos, o sea, úsalos si quieres maltratarte, porque vas a encontrar todo tipo de argumentos y vas a buscar gente complementaria a esos argumentos, o sea, gente que te golpee en la espalda y diga, sí, tenés razón. Y entonces las conversaciones negativas fluyen de la nada, o sea, de una manera increíble. Basta que te juntes en un lugar y empecé a hablar de la enfermedad que tengo para que todos empiecen a competir para ver quién tiene la enfermedad más grave, o a quién se lo cagaron más, perdonando la palabra, a quién se lo jodieron más en la pega, en el trabajo, en un negocio, a quién estafaron más, etcétera. Porque de eso se está alimentando esa emoción tuya interna que está generando una química a la cual te estás volviendo adicto o adicta a un estado químico. Bien, entonces, ¿cómo termino con esto? ¿O qué otro tipo de pensamientos? Eso, iba a decir, ¿qué otro tipo de pensamientos negativos hay? Cuando, por ejemplo, discutimos en nuestra cabeza con alguien. ¿Te has pillado discutiendo con alguien? O sea, teniendo una conversación con alguien, o sea, un diálogo. ¿Qué significa? Que tú le dices a esa persona, es que tú no fuiste a retirar, y la otra persona te dice, yo fui, y no sé qué, y entonces tú le dices, ese diálogo que estás imaginando, que generalmente es negativo, nunca tienes diálogos positivos. ¡Uy, qué linda que estás! Sí, regio, no sabes lo lindo que me ha ido. Ese diálogo positivo no lo tienes nunca. Si tienes un diálogo en tu cabeza, es un diálogo que está buscando reafirmar tu posición frente al otro. Generalmente ese otro es alguien al cual tú le sientes un rechazo. Lo que quieres hacer en ese diálogo es validarte. Entonces tú argumenta y pones la cantidad de cosas para decirle a la otra persona que está equivocada. En realidad ese diálogo es un diálogo hipócrita, absolutamente hipócrita. O sea, cualquier diálogo que tengas dentro de tu cabeza es hipócrita, porque en realidad te estás validando y ni siquiera eres capaz de encarar a la persona y decirle lo que piensas. Bueno, todas esas cosas son vicios de un sistema de pensamiento alocado. La semana pasada lo grafiqué con el movimiento de una mano. Es como si de pronto tuvieras una mano que se mueve sola y no tienes control sobre ella, pero así naciste. Nadie te enseñó y nadie te dijo nada. Y esa mano te empieza a dañar, te golpea a los demás y nadie te dice que ahí hay algo que está mal. De pronto tú te das cuenta que de tanto golpearte con tu propia mano o tanto golpear a los demás y dices, bueno, ¿y por qué no puedo controlar mi mano? Entonces viene esta primera toma de conciencia. Entonces vamos nuevamente a retomar esta conversación. Dije, la autorrealización, la toma de conciencia requiere un primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es controlar esta mano loca, que es tu cabeza loca. Porque si no controlas tu cabeza loca, si no controlas tus pensamientos, si de aquí a un tiempo más no eres capaz de decirle a un pensamiento negativo, detente, no sigas por ahí,
y el pensamiento te obedece, entonces no puedes avanzar. ¿En qué? En meditación. Ya, vamos a meditar. Con una cabeza loca que hace lo que quiere, anda y ponte a meditar. Vamos a hablar de religión o de lo que sea, y vamos a ponernos en una actitud de fe, en una actitud de amor. El amor es lo más importante. El amor es lo mejor. Sí, tienes plena conciencia de que el amor y el respeto hacia los demás es lo más importante. Pero ¿cómo vas a tener una experiencia de respeto si tu cabeza es loca y piensa lo que quiere? Se te va a cruzar la primera persona con la cual no estés de acuerdo para decir, no, y este no sé cuántito, y papá, dentro de tu cabeza, y quizás lo exteriorices y lo termines haciendo afuera. O sea, estás dentro de una iglesia golpeándote el pecho, que el amor es lo más importante, sales de la iglesia, te subes a un auto, se te cruza un gallo y la bocina, fin, 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 fin. ¿Qué es lo que es la bocina? Una exteriorización de tus garabatos, en el fondo le estáis diciendo todo eso con una bocina. ¿Y qué es lo que está surgiendo ahí? Un acto de desamor. ¿Por qué? Porque se equivocó, porque te cruzó por delante, porque te quitó el estacionamiento. Bueno, pero ¿acaso hace un rato no estábamos hablando de amor, de tolerancia, cosas en las cuales tú estabas convencido de que sí, que eran importantes? ¿Y por qué eso que era importante, que en un momento de reflexión dices, sí, en realidad esto es importante, no lo puedes llevar a cabo? Porque tienes una cabeza loca que hace lo que quiere. No eres tú, no estás en dominio de tus pensamientos. Entonces, el primer paso, aprender a controlar mis pensamientos. ¿Cómo se hace esto? Ok. Yo voy a dar dos tipos de metáforas que nos van a ayudar a entender esto. La primera metáfora la esbocé en la reflexión que hice la semana pasada. Dije, un pensamiento positivo puesto en una cabeza que está contaminada de pensamientos negativos o que reactivos negativos que suelen estar ahí, es lo mismo que poner una rosa en un jardín lleno de maleza. Entonces vamos a usar esa metáfora del jardín para entender que los pensamientos es lo que surge de las semillas que están bajo la tierra. Bajo la tierra hay una serie de semillas. Esas semillas que están bajo la tierra son tus emociones. Ok. Hay emociones positivas y hay emociones negativas. Pero una cabeza loca suele tener más o una tendencia más hacia los pensamientos negativos. Por lo tanto, hay una activación de las emociones negativas que se traducen en formas de pensar, de juicios. ¿Cómo se caracteriza una persona que suele estar dominada por pensamientos negativos? Se dice que esa persona siempre está atrincherada. ¿Qué significa eso? Que está en uno de los polos de la vida, juzgando, apuntando con el dedo. O sea, en una parte están los malos y, por supuesto, tú estás del lado de los buenos. Tú estás del lado de los que hacen lo correcto, tú estás del lado de las personas que ayudan al mundo, y en el otro lado están todos los enemigos. Entonces estás siempre apuntando por el otro lado. Ese atrincheramiento ya te pone en un lugar como para entender que en ti hay una serie de pensamientos o emociones negativas activadas. ¿Por qué? Porque exteriorizas esa posición negativa hacia los otros, hacia los que no piensan como tú, hacia los que hacen cosas que a ti te desagradan, y estás más pendiente de lo que hacen negativamente los demás que realmente de las cosas positivas que tú puedes hacer. Tus flores tampoco existen, porque lo que existen son malezas que apuntan a los demás. Entonces lo que surge en ese jardín son pensamientos negativos que los vamos a llamar malezas. Son emociones que se expresan como malezas. Entonces tu jardín está muy contaminado. Sale una que otra flor, pero esas flores son absorbidas por estas malezas. En esta metáfora que yo hice la semana pasada y que la estoy reafirmando ahora, ¿cuál sería el trabajo correcto? Ya dijimos que plantar flores en un jardín lleno de malezas no es lo correcto. O sea, pensar positivo en una estructura de pensamiento negativo te va a conducir a una frustración. Esa es la palabra correcta. O sea, vas a intentar tener pensamiento positivo. Por ejemplo, muchas personas en estos últimos 10 años que se dieron a conocer, a conocer así como popularmente, no es que esto haya sido una cosa que surgió ahora, pero se popularizaron
una serie de máximas que son propias de la metafísica convencional o de la metafísica clásica, que viene de Hermes Trismegisto. O sea, estamos hablando de 6.000 años atrás, 5.000 años atrás, de libros muy antiguos como el Kybalión, donde se enunciaban los principios por los cuales estaba regido el universo, que eran los 7 principios herméticos, de los cuales vienen todas las leyes del universo, las leyes de las que hablaba Buda principalmente, y también Jesús. Si tienen la oportunidad de escuchar a lo mejor algunos relatos que he hecho en el pasado, o leer un libro que escribí que se llama Las enseñanzas de Jesús místico, yo lo que hago es traducir las palabras de Jesús en leyes metafísicas. Esas leyes metafísicas del pasado se pusieron muy de moda hace unos 10 años atrás con el famoso libro El Secreto. Entonces El Secreto te enseñaba que aquello en lo que tú piensas se va a realizar. Entonces surge la idea de que tengo que ponerme a pensar positivo. Entonces voy a pensar positivo, voy a conseguir esto otro, qué sé yo, porque de esa manera la ley de la atracción se va a poner en movimiento. Y mucha gente se frustró con esto. O sea, se frustró porque son puras tonteras. A algunos les funcionó. Pero, ¿cuál es el factor que determinaba qué cosas funcionaban y cuáles no? Y es que no todo es pensamiento. Alinearte para la creación de una realidad en tu vida involucra todo tu sistema de emociones. Por lo tanto, tener un pensamiento positivo aislado de un sentir positivo, puesto que mi sentir tiende a lo negativo, tiende al fracaso. Entonces, por ejemplo, si tu sentir tiende a lo negativo, generalmente, y tú te dices, ya, vamos a tirar cara y sello, ¿qué quieres? Ya, quiero cara, pero mientras la moneda está volando, por dentro tu sentir dice, seguro que va a salir sello. Porque tu sentir es contrario a la realización que realmente quieres. Eres pesimista por dentro. Si eres pesimista por dentro, no sacas nada con pensar positivo. Entonces, pensar positivo es poner flores en un jardín lleno de maleza. ¿Qué sería lo correcto? Lo dijimos la semana pasada. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una persona? No pienses negativo. Entonces va a surgir algo nuevo. Le estás diciendo a la persona que el camino es no pensar negativo. Entonces la persona va a estar obligada a decir, pero a ver, espérate, ¿y si yo no pienso negativo? No. Y empieza a observarte. Empieza a observar cómo son los términos en los que utilizas tus pensamientos y los términos en los que te desenvuelves en la vida. Si sueles estar hablando de enfermedades, de lo mal que está esto, de lo mal que está esto otro, de lo injusto que fue esto, que la historia de tu vida está cargada de cosas negativas porque me pasó esto otro, estás tendiente a lo negativo. Entonces, cuando le dices a una persona no pienses negativo, en el fondo le estás diciendo desmaleza tu jardín. Empieza a cortar las malezas. ¿Qué ocurre, metafóricamente hablando, cuando desmalezas un jardín? Lo empiezas a desmalezar. ¿Qué ocurre al ratito? ¿Qué es lo que empieza a surgir en forma natural? Pueden empezar a surgir algunas plantitas que no consideramos maleza, que son algunas hierbas más bonitas, qué sé yo, tréboles, con florecitas, qué sé yo. Pero al lado empiezan a surgir también las malezas de nuevo, porque la semilla está abajo en la tierra. La desmalezaste, cortaste, pero sigue estando la semilla. Entonces tú desmalezas y luego surge nuevamente la maleza, y la maleza termina ahogando lo positivo. Entonces este es un trabajo constante de desmalezar. No es un trabajo que voy a decir, voy a sacar mis pensamientos negativos. Lo que vas a cortar es la manifestación de las emociones negativas. Pero no vas a terminar con la emoción negativa de un día para otro. La emoción negativa va a exigir una nueva manifestación y va a surgir un pensamiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que generalmente te vas a enfrentar a una situación muy compleja, y a una verdad, que es: mi mente no obedece. Mi mente no obedece. Y no va a obedecer. Tú vas a querer cortar un pensamiento negativo y tu mente va
a salir con otro pensamiento negativo y qué sé yo. Es como cuando te quedas pegado con una canción de alguien, así como que incluso puede ser una canción que no te gusta, pero se te pegó y tú decís, ya, para, no quiero seguir cantando esta canción, y tu cabeza sigue, y tú, pero para, y tu cabeza sigue cantando, y tú dices, para, y sigue cantando, y tú incluso puedes estar durmiendo y estás cantando la canción. Bueno, es lo mismo, los pensamientos van a surgir porque la emoción todavía está presente en ti. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Se requiere persistencia en el proceso de desmalezar. Porque al ir desmalezando y desmalezando, la emoción que sostiene este pensamiento deja de alimentarse. Porque ¿cuál es el alimento? El alimento de la emoción es este pensamiento que se asocia a este otro, y se forma un árbol de pensamientos negativos que no sabes cómo terminaste pensando en esto y surgió de no sé qué. Bueno, es ese árbol de pensamientos torpes que no sirven para nada y que lo único que hacen es contaminarte, alimentan la emoción. Cuando tú cortas de raíz el pensamiento negativo y no le das permiso para manifestarse, se vuelve a manifestar y lo vuelves a cortar, se vuelve a manifestar y lo vuelves a cortar, se vuelve a manifestar y lo vuelves a cortar, en algún momento esa emoción empieza a adelgazar, ya no tiene alimento. Y cuando esa emoción adelgaza hasta que está raquítica, cuando esa emoción que impulsaba ese tipo de pensamiento se vuelve raquítica, ya en un proceso posterior donde has avanzado, esa emoción raquítica se ve confrontada con una realidad, la realidad que es la verdad. Y la verdad es que te angustias por cosas que no van a suceder, te problemas por cosas que se van a resolver. En fin, todas esas cosas que la realidad te las puedes documentar y decir, así es, mira para atrás tu vida y vas a ver que todas las cosas se resolvieron de una manera adecuada. Quizás no como tú querías, pero se resolvieron. Bueno, esa es la verdad. Y la verdad confronta a esta mentira que son las emociones negativas y los pensamientos supuestos de las catástrofes que van a suceder. Se confrontan y la emoción desaparece. ¿Por qué? Entra la conciencia. Te vuelves consciente del proceso que te hacía tener una emoción negativa. Por ejemplo, miedo a la pobreza. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a la pobreza y no sabe por qué? Y es porque viene de que has sido pobre en el pasado, has vivido carencia, has pasado hambre y tienes miedo de volver a ese estado lamentable de carencias de no tener. Ok, pero resulta que hoy día en esta vida a lo mejor nunca te ha faltado un plato de comida, pero siempre estás con el miedo a la pobreza. Entonces, de alguna manera hay algo oculto dentro de ti que tiene que ser sanado. A través de la conciencia se sana. ¿Cómo se sana? Primero, dejar de alimentar ese pensamiento, dejar de tener esas malezas respecto a, ay, que me va a ir mal, ay, que me van a echar, ay, que no voy a tener, ay, que quizás algún día voy a tener que salir a mendigar a la calle. Pensamientos absurdos que no concuerdan con la realidad, que concuerdan con un futuro ficticio y que nunca te ha faltado nada, pero estás siempre pensando en que algo te va a faltar. Bueno, terminas con esos pensamientos y la emoción va a sanarse. Cuando se sana, nunca más vuelves a tener esos pensamientos tendenciosos. Bueno, se van a cumplir ya los primeros 30 minutos de esta explicación. Voy a dejar hasta aquí la charla de hoy en Conciencia y Sentido. Es una reflexión. Nos quedamos con la metáfora de las malezas y los pensamientos. Tu trabajo es aprender a desmalezar. En la próxima sesión voy a enseñar cómo una de las formas de ir desmalezando, y voy a poner otra metáfora que es tremendamente importante entenderla para empezar a tener control sobre los pensamientos que surgen de mí. Yo voy a ser capaz, y tú vas a ser capaz, que en 3 meses, quizás un poco más, quizás 4 o 5 meses, tú vas a poder tener pleno control. Hace unos 15 o 16 años yo aprendí a controlar mis pensamientos. Surge un antes y un después desde el momento en que tú decides en qué pensar o tu mente decide en qué pensar. Es un antes y un después. Es el primer paso para la autorrealización. Nos vemos en el próximo capítulo de Conciencia y Sentido.